¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a seguir con la clase de momento explicativo y vamos a trabajar sobre formulación y análisis de problemas en planificación. Bueno, vamos a empezar diciendo entonces que el momento explicativo es aquel en el que pensamos sobre el problema a solucionar para poder precisarlo, comprenderlo y de ese modo poder aportar soluciones que tengan que ver con el origen del problema, es decir, para solucionarlos de una manera, no digamos definitiva, porque nunca nada es definitivo, pero de una manera eficiente y que para un largo plazo, digamos, tenemos que analizar este problema y fundamentalmente analizar sus causas. Entonces, digamos que cuando enfrentamos un problema, no es simplemente que uno dice, ahí está este problema, sino que hay un camino a seguir, un camino que podría ser metodológico, se podría decir, a seguir, hasta que podamos definir una intervención para poder solucionarlo, ¿no? Un camino que nos explique exactamente cómo es ese problema, estar absolutamente convencidos de cuál es la decisión que vamos a tomar fundándonos en una explicación. Con este objetivo, digamos, de conocer para intervenir, hay acciones que son necesarias y que acá las tenemos enumeradas y que son describir el problema, es decir, definir los descriptores del problema, que luego van a ser los indicadores que nos permitirán monitorear la revisión digamos, monitorear cuando hagamos la obra y queramos ver si esto funciona o no funciona y hasta qué punto funciona. Diferenciar las causas de las consecuencias de manera que se puedan establecer diferentes objetos de intervención, ya que puedo pensar en acciones para paliar las consecuencias, pero para solucionar el problema tengo que actuar sobre las causas. Entonces tenemos que diferenciar las causas de la consecuencia, que a veces no es una tarea demasiado fácil. El otro tema sería, o la otra cuestión que hay que hacer es mapear a los diferentes actores vinculados al problema. ¿Esto para qué? Porque eso nos va a permitir incluir en la estrategia que desarrollemos las múltiples miradas que van a estar presentes o relacionadas a cada problema. Y después, a partir de digamos, de todas estas acciones, vamos a estar en condiciones de construir un modelo que explique el problema, es decir, un modelo explicativo del problema que vamos a enfrentar. Bueno, y finalmente cuando estamos ante varios problemas, porque cuando uno hace un taller para trabajar sobre un sector, por ejemplo, del territorio, no va a haber un solo problema, sino que va a haber varios problemas. Entonces, luego de que analicemos cada uno de esos, vamos a poder priorizarlo, es decir, darle prioridad de acuerdo a algunos criterios que tomemos para eso. Bueno, por empezar, comencemos viendo qué se entiende por problema. Podemos tener varias definiciones, como se ve en la diapositiva, y seguramente hay otras más. En la primera definición nosotros encontramos que un problema es la brecha, es decir, una distancia entre la situación actual y la situación deseada por el actor. Es la definición de Robert, ¿no? Y justamente porque el problema es declarado por un actor, está constituido por dos dimensiones. Una dimensión objetiva, que es la que hace referencia a la situación dada, y una dimensión subjetiva, que es el deseo de cómo el sujeto querría que fuera esa situación. Si no existiera esta distancia, ¿no?, entre la situación que se declara y el deseo de cómo debería ser esa realidad, no existiría un problema.
Por eso decimos que cada problema es siempre problema para alguien, ¿eh? Por consiguiente, los problemas eh, serán construidos de manera diferente por los distintos actores que están en el marco de esa situación particular. Por ejemplo, les puedo dar como ejemplo el caso de una empresa. Nosotros estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes y graduados en San José, en Entre Ríos, y allí había una empresa que era un frigorífico, pero de pollos, ¿no? Que se dedicaba a la, no sé cómo se llama eso, tratamiento de los pollos para después venderlos en bolsitas, digamos. Bueno, esta empresa estaba localizada en su momento, porque es una empresa que hacía mucho tiempo que estaba en ese lugar, digamos, en ese municipio, estaba localizada en el borde de la ciudad, ¿no? Como habitualmente ocurre con ese tipo de empresas, y echaba sus residuos industriales a un arroyo. Ese arroyo iba a parar al río Uruguay, que también San José está sobre el río Uruguay, así que era un arroyo que ahí a pocos kilómetros desaguaba en el río. Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo, el pueblo se fue expandiendo y la zona urbanizada empezó a rodear a esa empresa. Entonces, ¿qué ocurría? Que llegado un determinado momento, los vecinos empezaron a hacer reclamos al municipio porque el arroyo estaba contaminado y porque había mucho olor. Era en el verano, que es un verano caluroso y húmedo en esa zona, era un olor insoportable. Entonces los vecinos tenían ese problema de la contaminación del arroyo y de la contaminación del aire por los olores que emanaba esa industria. Entonces, ahí tenemos tres actores, ¿no? Tenemos a la empresa que dice: nosotros estábamos hace rato y los que vinieron son los demás a rodearnos y bueno, ahora estamos acá localizados, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Era una de esas. Después, bueno, la empresa por supuesto se comprometía a hacer algunos trabajos técnicos como para que el arroyo no se contaminara tanto, pero el olor es prácticamente imposible de solucionarlo. Estaban los vecinos que digamos, en su imaginario tenían que en realidad una familia, un barrio, tiene que vivir en un ambiente que no esté contaminado ni en el aire ni en el agua. Entonces, bueno, ese era el imaginario o el objetivo que tenían estos vecinos, y después estaba el municipio que mediaba entre los dos y que tenía otros problemas, ¿no? Porque tenía el tema de que esa industria, es cierto que es una industria que provocaba algún tipo de contaminación, que a veces no le alcanzaba la tecnología que tenían ni los medios que tenían para estar todo el tiempo controlando la empresa. Por otro lado, no podían de alguna manera exigir un traslado de la empresa en corto tiempo. Bueno, y tenían por el otro lado a los vecinos que, por supuesto, si vos no le solucionás el problema, probablemente en las próximas elecciones las pierdas, ¿no es cierto? Además de tener permanentemente los reclamos y tener que atender a los vecinos. Entonces, bueno, ya ven que el problema era diferente para estos tres actores. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que el problema declarado por un actor puede no ser problema para los otros actores que están involucrados en ese problema declarado. Bueno, siguiendo las otras dos definiciones que hay: insatisfacción respecto de una situación dada y situación urbana negativa que se intenta solucionar con una intervención, realmente son similares o tienen, digamos, están en la misma línea que la primera definición. Bueno, nosotros decimos entonces, por todo esto que venimos diciendo, que no hay problema sin sujeto, porque un problema es una construcción social que parte de una cierta explicación de la realidad en la que se basará la acción. Es decir, hay una explicación, hay una declaración de que es un problema, eso se transforma en una construcción social, porque no es lo mismo que vaya un vecino a quejarse a que eso ya se transforme en algo que es en algo que está socialmente problematizado, como es el tema ambiental. Y bueno, y en base a esa explicación, digamos, de la realidad, en que se basará la acción que se va a emprender.
Ahora Matus nos dice que es importante considerar el carácter situacional de los problemas que declaran los actores, y considerar el carácter situacional de un problema nos da cuenta de la naturaleza coyuntural que tiene el problema. Es decir, el problema que declaro hoy es un problema de ahora, donde intervienen variables con las que me encuentro en este momento y en relación con los actores con los que interactúo en esa circunstancia. Es decir, piensen que, volviendo al tema de la fábrica, en este momento es un problema, antes no fue un problema. El contexto varió el contexto urbano y varió el contexto de las ideas, del tema de lo ambiental. Y digamos, si uno está en otro momento, entonces el problema probablemente sea diferente cuando se enmarca en otro contexto. Bueno, volvamos ahora al conjunto de acciones necesarias para precisar y comprender un problema de los que hablamos ya en la diapositiva 2. Imaginémonos que estamos en un taller de problemas, en un municipio X, y allí nos vamos a encontrar con una serie de actores que declaran problemas. Nosotros, nuestro trabajo será ir tomando nota y también sabemos que vamos a tener que ir precisando, es decir, delimitando cada uno de esos problemas, y podemos hacerlo con algunas actividades que desarrollaremos. Tendremos que analizar, por empezar, como ya lo venimos diciendo, quién declara el problema, porque, como ya dijimos, los problemas son siempre problemas para alguien. Tenemos que entender la dimensión subjetiva de quien declara ese problema, entender desde qué lugar entonces lo declara, si es una autoridad, si es un afectado, bueno, como en el caso que veíamos de la empresa, ¿no es cierto?, de la empresa del frigorífico, si son los dueños del frigorífico, entonces, bueno, ver ese tema, ¿no? Otro tema es ver en qué contexto está definido ese problema, ¿no? Porque ese problema está siempre inserto en un contexto. Mientras que nosotros avanzamos con la construcción del problema, también debemos situarnos en ese territorio complejo, que es nuestro escenario de intervención. Debemos conocer ese espacio que está configurado por problemas de varias actividades relacionadas entre sí, porque no es que nos vamos a encontrar con un problema, sino que vamos a tener varios problemas y seguramente algunos de ellos se relacionarán. Bueno, y también vamos a tener que ver qué variables intervienen en ese momento, cuáles son los actores, como decíamos en la filmina anterior. Y además tendremos que analizar si los problemas que se están declarando cumplen con los criterios de relevancia y de pertinencia. Relevancia es, digamos, la vamos a definir en función de su gravedad y de la preponderancia que tengan dentro del escenario problemático. Con esto queremos decir que para cada escenario la relevancia de un problema puede ser diferente. Por ejemplo, a ver, el problema espacios verdes degradados. Puede ser un problema en una sociedad que ya tenga resuelto otros problemas como vivienda inadecuada, familias sin vivienda, etc. Es decir, habiendo resuelto ya todos esos problemas que son más básicos, uno puede estar pensando en la calidad del espacio verde que tiene la ciudad. En cambio, si uno está pensando en que hay viviendas inadecuadas y hay familias sin vivienda, probablemente el foco no esté puesto en los espacios verdes degradados. A eso nos referimos con relevancia. Y después el criterio de pertinencia es definir si esos problemas nosotros estimamos que se pueden enfrentar teniendo ciertas probabilidades de éxito, ¿no?, al implementar alguna herramienta, algún
dispositivo de un plan urbano o de cualquier tipo de propuesta urbanística. ¿Por qué? Porque no todo se puede resolver desde el urbanismo. Hay algunas cuestiones que no las podemos resolver desde el urbanismo. Bueno, después se trata de formular, ¿no? ¿Cómo formular los problemas? Porque, bueno, probablemente es algo que previamente hayamos indicado a quienes participan en el taller cómo hay que formular un problema, quizás sean mencionados o declarados de una manera informal que no tiene, digamos, las condiciones necesarias que nosotros estamos necesitando. El problema se tiene que formular en una oración simple, para que no quede ambigüedad sobre lo que se está declarando, es decir, simple pero que no sea ambigua. Y bueno, para eso hay que tener en cuenta algunos, podríamos llamar tips. Un problema, dice acá, está formulado como tal toda vez que distingue un estado negativo de una cierta realidad que puede ser modificada. Eso ya lo habíamos dicho. Es decir, siempre no va a ser algo positivo, es una oración que implica alguna negatividad. Después, el problema se debe formular de una manera que sea lo suficientemente concreto como para facilitar la búsqueda de soluciones, pero también detallado como para que permita encontrar una gama alternativa de soluciones. No es correcto expresarlo, por ejemplo, como falta, no sé, falta agua corriente. Vamos a verlo en la otra diapositiva. A ver, incorrectamente expresado, lo que queremos decir es que conduce de antemano a una solución única. Es decir, falta una ruta de tránsito pesado, nos está indicando que la solución es hacer una ruta de tránsito pesado. Correctamente expresado, conducen entonces a una gama más amplia de soluciones. Y fíjense, en vez de decir falta una ruta de tránsito pesado, nosotros lo podemos mencionar como congestión de tránsito liviano y pesado en la trama urbana de San Martín durante la mayor parte del día. Es decir, acá estamos diciendo, ¿por qué necesitábamos, según lo que decían, falta una ruta de tránsito pesado? Bueno, porque veían que en la trama urbana de San Martín había una cantidad importante de tránsito, tanto de tránsito pesado como liviano, que digamos con lo que se formaba una congestión. No nos estaba especificando dónde era que había una congestión, sino que, o una falta, como dice ahí, una falta, no, en realidad no nos estaba diciendo nada del lugar, ¿no es cierto? Decía falta una ruta de tránsito pesado, ni siquiera nos decía en qué lugar faltaba esa ruta. Y además tampoco nos especificaba si era un evento puntual de un determinado momento o era una cuestión que, bueno, había que considerarla porque era todo el tiempo. Entonces, fíjense que si nosotros entonces decíamos, con la primera formulación, decíamos, si falta una ruta, hagamos una ruta, con la segunda formulación podemos pensar en distintas soluciones. ¿No es cierto? Podemos pensar en que hace falta una ruta, esa sería una. Podemos pensar también que podríamos reordenar el tránsito en las mismas calles que existen, redirigiéndolo de otra manera. Podríamos pensar en, por ejemplo, si hay una calle que es muy angosta por donde estar circulando todos esos vehículos, podríamos pensar en ampliar esa avenida, tomar una ruta, una avenida más ancha. Y bueno, y podríamos pensar algunas otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, solución que encontraron en San Miguel. En San Miguel no hicieron una ruta de tránsito pesado, hicieron dos túneles bajo la vía y con eso solucionaron que parte del tránsito se derivaba no solamente por la calle principal, que era la calle Mitre, sino que se derivó pasa por la calle Mitre gran parte del tránsito pesado y el resto del tránsito pesado y liviano pasa por las calles que tienen los túneles por debajo de las vías. Entonces ya ven que hay una variedad de soluciones que se pueden dar cuando nosotros expresamos o formulamos los problemas de manera correcta.